Sabrosos, dice Mateo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas. ¿De qué? ¿De qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo, miren lo que dice, todo lo que Dios creó es que bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si, mire lo que dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena, ¿qué dice? De la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Eso siempre me ha sonado raro. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Amén y amén. Miren lo que está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo y le está dando instrucciones. Porque en ese tiempo, desde ese tiempo ya se estaban levantando falsos maestros con doctrinas falsas. ¿Saben qué es una doctrina? Cuando escuchan la palabra doctrina, ¿saben qué significa eso? Una enseñanza, así de sencillo. Una doctrina es una enseñanza. Así que cuando escuchen la palabra doctrina, significa enseñanza. Y Pablo estaba empezando a luchar con falsos maestros que se estaban levantando en ese tiempo. Pero mire lo que dice en el versículo 1 y vamos a ponerle mucha atención. Dice, ayúdame con el versículo 1, Mateito. Dice, mire lo primero que dice, pero ¿qué? El Espíritu dice ¿qué? Claramente que en los postreros tiempos. En otra versión dice ¿qué? En los últimos tiempos. Algunos, miren lo que dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué escuchan? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hemos escuchado mucho la palabra apostatar. Vamos a aprender palabritas y aprender cosas. Cuando escuchamos a la palabra apostatar, porque muchas veces escuchamos palabras bíblicas y pues no tenemos ni idea qué significan. Pero entonces cuando escuchen la palabra apostasía o apostatar, significa apartarse. Eso viene de una palabra griega que es afistemi y significa remover, ¿sí? Instigar a la revuelta, desistir, desertar y apartar. Dice que en los posteriores días mucha gente se va a apartar, va a desistir de la fe, ¿sí? Se va a apartar de la fe cristiana en los últimos tiempos. ¿Y por qué se apartarán? Ahí mismo lo dice, ¿por qué se apartarán? Porque escuchan doctrinas de demonios, ¿sí? Y espíritus ¿qué? Engañadores. Miren, ya estamos en los últimos tiempos. Mejor dicho, desde que Jesús resucitó, empezaron los últimos tiempos, pero cada vez se acercan más. Y las señales de los últimos tiempos, de que Jesús venga otra vez, porque miren, acuérdense, Jesús vino a la tierra, resucitó, y antes de que resucitara a irse al cielo, ¿qué dijo? Que volvería, ¿cierto? Los ángeles le dijeron a los apóstoles, ¿ustedes qué hacen ahí mirando? Porque se acuerdan que Jesús se fue en una nube y ellos se quedaron ahí mirando y llegaron los ángeles y le dijeron, hey, ¿ustedes qué miran? El que fue y es arrebatado a los cielos, volverá. Entonces Jesús va a volver, pero es la segunda vez que viene, no va a venir para morir en una cruz, no va a venir para sacrificarse, no, Él viene ahora, ¿para qué? Para hacer juicio, para derrotar a sus enemigos. Amén, ¿sí estamos claros? Listo. Entonces eso pasará, se levantarán muchos falsos maestros. Mire, se está levantando un espíritu de engaño en este tiempo.
O sea, el mundo está experimentando un engaño tenaz. Se están levantando doctrinas ¿de qué? De demonios en esta época. Y estas cosas suenan muy duras, ¿cierto? Pero ya vamos a ver por qué realmente eso es así. Ya vamos a verlo. Por dicho, por eso les digo, agárrense duro porque lo que viene está duro. ¿Listo? Miren, así como Eva fue engañada por Satanás al principio. Desde el principio Satanás ha querido engañar al mundo. ¿Y qué le engañó a Eva? Y le dijo, Eva, tú puedes comer de ese árbol, cuando Dios les dijo, no coman de ese árbol. Y Satanás le dijo, no, lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. Entonces engañó a Eva y Eva comió. Y es lo mismo que está haciendo siempre, siempre Satanás. Pero cada vez va metiendo engaños dependiendo del contexto en el que vive la humanidad. Va cambiando sus engaños. Amén. Y en este tiempo está utilizando a personas, está utilizando a la sociedad, la política, para esparcir doctrinas de demonios, doctrinas que rompen la moral y que apartan a la gente de Dios. Porque miren en cuenta, en este tiempo todo lo que tiene que ver con Dios lo van sacando. Se han sacado a Dios de las escuelas, se han sacado de las universidades, quieren sacar a Dios de todo lado. ¿Sí? Eso es ¿por qué? Porque son espíritus engañadores y doctrinas de demonios que se están levantando. Miren, en un sentido religioso, en un sentido filosófico, en un sentido político, está empezando a levantarse engaños del enemigo. Entonces, miren, en los últimos tiempos vendrá eso. Y miren, una de las señales en que pronto llega el Señor es que cada vez la apostasía crece. Y la apostasía no solamente es la gente que se aparta, sino la que se aparta y se vuelve enemiga de Dios. Empieza a hablar en contra de Dios, se levanta contra todo lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué me llevó a hacer este mensaje? Primero, pues el Señor, el Espíritu Santo. Pero muchas cosas que he visto últimamente, cosas tremendas que he visto últimamente. No sé si ustedes ven noticias internacionales, si están atentos a todo a nivel del mundo o solamente se centran en lo que sale aquí en la televisión nacional, pero muchas cosas están pasando en el mundo entero de las cuales tenemos que estar atentos. Yo estaba viendo en internet lo siguiente y algo en las redes sociales empecé a ver un fenómeno terrible. Empecé a ver un fenómeno terrible. Y es que vi muchos, sobre todo jóvenes, pero no eran los únicos, pero vi jóvenes que ponían los siguientes videos. Préstenme atención. Ellos eran videos, por ejemplo, que decía, un ejemplo, 2017, y ponían videos o fotos diciendo sirviendo al Señor en sus iglesias, en encuentros, en cosas así espirituales, y te colocaban un letrerito que decían, le serviré al Señor por siempre, me casaré con un hombre de Dios, y después ponían, esa misma persona ponía otras imágenes, 2023, y ¿saben qué habían en esas fotos, en esos videos? En marchas homosexuales, del orgullo gay, con una pareja del mismo sexo. Y mire, y yo dije, bueno, eso es uno que otro. Cuando me di cuenta, no me paraba de ver videos de esos. Un montón que un día conoció a Cristo y conoció la verdad, ahora está allá. Es tremendo. Y yo decía, yo no paraba de ver eso. Yo quedé con el corazón muy triste. ¿Y cómo conociendo la verdad de Dios, el amor de Dios, se dejaron engañar? ¿Por qué? Escucharon ¿qué? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que en esta época están engañando a los hijos de Dios. Mira, está hablando Pablo a Timoteo. Y apostatar, o sea, significa apartarse. Eso quiere decir que un día estuvieron en la fe, un día estuvieron con Cristo. Y no solamente eso, vi lo mismo, pero no en marchas gays, sino en gente convirtiéndose en mormona, testigo de Jehová, en miles de religiones. Y yo decía, wow, tremendo esto. ¿Y saben qué decían en esos videos? ¿O saben qué decían esas personas? Yo me ponía a mirar los comentarios, ¿Y saben qué decía la gente? La gente empezaba a hablarle a esa persona que creó ese video y
y le empezaban a preguntar, pero ¿por qué te apartaste? Y ella decía, no, porque me sentía oprimida, porque no me sentía en paz, y ahora me siento libre, ahora me siento pleno. Yo decía, wow, tremendo, cómo confunden las cosas, confunden libertad y piensan que libertad es darle rienda suelta a lo que quieren hacer. Piensan que libertad es darle rienda suelta a sus deseos, a sus propios deseos. Entonces, claro, se sienten libres, pero de hacer las cosas malas, ¿cierto? Pero eso es una libertad falsa. Esa es una libertad falsa porque realmente son esclavos de sus deseos, son esclavos de lo que su cuerpo les pide. Amén. Vamos a leer Filipenses 3, 18 al 19. Vamos a correr. Listo, dice: como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos mire lo que dice Pablo, ahora lo repito con ¿qué? Con lágrimas. Estaba triste. Dice, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Mire lo que dice, su destino es la destrucción. Mire lo que dice, ¿adoran a quién? ¿Al Dios de sus propios qué? ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Esa es la libertad que ellos dicen, pero realmente es que están adorando al Dios de sus propios deseos. ¿Y se enorgullecen de qué? De lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Ahora se enorgullecen en esas marchas. Ahora se enorgullecen del pecado en el que viven. Pero esto no debería llenarnos como de una posición de juzgar, sino una posición de misericordia y compasión. Porque yo sé que muchos estuvimos allá. Un día yo me aparté de una relación con Dios y estuve ahí. Y Dios me hablaba, el Espíritu me hablaba, Dios me hablaba y yo me resistía. Y Dios me decía, vuelve, y yo me resistía. Hasta que un día Dios me habló y decidí volver otra vez. Dios tocó mi corazón. Así que tenemos que tener misericordia y orar por esas personas para que de nuevo vuelvan a los brazos del Padre, así como el Hijo pródigo. Orar por ellos, clamar por ellos, no condenarlos, no juzgarlos, porque ellos saben que están haciendo lo incorrecto. No hay que criticarlos, juzgarlos. Hay que amarlos y mostrarles el amor de Dios, orando, buscándolos con amor y con compasión, no contendiendo con ellos, sino mostrándoles el amor de Cristo. Amén. Mira, ahora vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no, ¿qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, mire lo que dice, esta parte es importante, porque no vendrá, ¿quién? Jesús, sin antes que venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién se está refiriendo ahí? No, al diablo no, al anticristo. Se está refiriendo al anticristo. Pero mire que Jesús no viene hasta que sea ¿qué? Hasta que venga la apostasía. Bueno, ahora sí, ¿listos? ¿Preparados? Vamos a ver algunas de las señales de la apostasía. Y es que empezarán a torcer la palabra de Dios terriblemente. ¿Listo? ¿Tienes el videito que puse ahí, Mateito? ¿Lo tienes listo? No sé si tienes listo ahí el video. Ok. No hay necesidad del audio porque está en inglés, pero está subtitulado. Todo bien, no hay problema. Si quieres, colócalo, al igual es en inglés, pero tienen que prestar mucha atención y leer lo que está ahí en el video. ¿Listos? Vamos a ver.
Presten atención y lean ahí lo que está diciendo esa mujer. Nos apaga la luz ahí, porfa, Estevita. Gracias. A ver si se ve un poquitico mejor. No, nada, ¿qué pasó? Nada. Ok. Dale play. Lean. Yo lo voy a leer, devuélvelo porque estoy más cerquita. Si quiere volverlo a colocar y yo se los voy a leer. Porque para atrás les voy a leer. ¿Listos? Dice, creo en Dios no binario, cuyos pronombres son plurales. Creo en Jesucristo su Hijo, que lleva una túnica fabulosa y tenía 2 papás. Vio a todos como hermanos, hijos de Dios. Creo en el espíritu del arco iris, que rompe nuestra imagen de una luz blanca y que refleja en un arco iris de preciosa diversidad. ¿Sí se dan cuenta? Pasa ahora a la siguiente imagen que tengo ahí, Mateito. Miren lo que está haciendo el enemigo. Y eso lo están predicando en una iglesia. Miren, la iglesia anglicana es una iglesia que se desvió, se está desviando totalmente. Era protestante, o sea, dice ser protestante, pero está en una apostasía tenaz. Mire, la iglesia anglicana plantea utilizar el género neutro para referirse a Dios, es decir, que ya no van a tratar a Dios como masculino, sino como, así como ahora el lenguaje inclusivo, ella, él, ella y ella, así, esas vainas, para referir. Dice el vicepresidente del Sínodo General, Michel no sé qué, confirmó que la iglesia de Inglaterra está estudiando esta posibilidad, pero esto ya está empezando a suceder. ¿Sabe qué más hizo la iglesia anglicana? Está dando la bendición para que se casen parejas del mismo sexo. La iglesia anglicana, mire, para matrimonios gays. Y miren, esto no solamente sucede, mire, esto es en la iglesia de Alemania, la iglesia católica de Alemania. No solamente la iglesia cristiana, sino la católica también. Esto está creciendo de una forma exponencial, terriblemente. Miren, dense cuenta. Por eso les digo, hay que enterarse no solamente de lo que pasa aquí, hay que enterarse de lo que pasa en el mundo entero. Gracias, Mateito. Miren, la apostasía, ir en contra de lo que la misma Biblia dice, ir en contra de lo que la misma palabra de Dios dice, y está creciendo de formas increíbles. Los cristianos se están apartando de la sana doctrina, se están apartando de la verdad, y está sucediendo algo muy terrible. Está sucediendo algo que yo nunca creí que pudiera suceder, pero está sucediendo. O sea, si yo lo pensara hace muchos, no sé, hace unos 8 años, 10 años, nunca lo hubiera creído, pero ahora está pasando muchísimo. Y es que en esos videos que les estaba diciendo al principio, gracias por regálanos luz otra vez, por favor. Ya pueden prender la luz. Es que muchos cristianos evangélicos, protestantes como nosotros, están volviendo a Roma, están volviendo a la iglesia católica. Están volviendo, por montones. Yo creía eso imposible, pero están volviendo. Es tenaz. ¿Y saben qué está pasando? Que hay católicos que apologistas. ¿Qué es un apologista? Ustedes saben que un apologista son los que defienden la fe. La palabra apología es defender la fe. Y hay apologistas católicos que están levantando, muy instruidos, estudian mucho, y cuando un cristiano los escucha, dice: ¡oh! La iglesia católica es la real, es la verdadera, porque ellos tienen un libreto, porque ellos tienen un mensaje que dicen que son la iglesia de Jesucristo, que son la iglesia que el primer Papa Pedro, y que desde ahí hay una genealogía que viene hasta ahora. Tienen un tremendo libreto. Y ahora muchos cristianos
ahora son católicos y están en idolatría, están en procesiones, están besando yesos. Y ellos dicen, no, nosotros no somos idólatras. Miren, he hablado con muchos católicos y mi objetivo no es ofenderlos de ninguna manera, pero ellos dicen, nosotros no somos idólatras. Y les voy a demostrar, si un día, a ustedes algún día tienen que hablar con un católico y le dicen, nosotros no somos idólatras, les voy a demostrar que sí, con un argumento muy sencillo. Cuando un católico ora a María, le está dando un atributo que solamente tiene Dios, porque Dios es el único que puede escuchar las oraciones en todos los lugares del mundo. María no es omnipresente, solamente Dios es omnipresente. Entonces cuando le oras a María le estás diciendo, tú tienes atributos que solo Dios tienes, por tanto le estás dando un atributo de Dios, y cuando tienes otro Dios estás en idolatría. ¿Sí me hice entender o no? Entonces, hermanos, hoy es un día para decirles, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Esas son doctrinas religiosas. ¿Saben qué otra doctrina está levantando? Hay una doctrina que se está levantando que se llama las raíces hebreas. ¿Saben qué es eso? Las raíces hebreas son cristianos, creen en Cristo, pero ellos quieren conservar las tradiciones judías. Entonces, ¿qué quieren? Sí, eso es lo que llaman los mesiánicos. Es que son cristianos que creen en Cristo, pero ellos creen que todavía hay que guardar la ley. Y le dicen hasta a la gente, ustedes se tienen que circuncidar, ¿sí? Tienen que guardar el sábado, ¿sí? Tienen que guardar el Shabbat, que llaman ellos. Tienen que guardar los pactos de Dios, tienen que comer lo que los judíos comen, las dietas que ellos tienen. Y estos muchos cristianos se dejan convencer, ¿por qué? Porque ven a rabinos con su cosito acá, ¿sí? Y dice, uy, no, si el que tiene el cosito acá lo dice es porque tiene razón, eso está muy estudiado. Hermanos, no nos dejemos confundir. Y ya les voy a explicar más adelante por qué la gente se deja engañar. Pero se está levantando estas doctrinas con una fuerza impresionante. Es más, conozco personas que estuvieron en esta iglesia que ahora están allá. Conozco. Que, uy, no, el candelabro. Uy, no, ellos son, que saben que la Torá y que saben hebreo y, uy, se dejaron convencer. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Sigamos, ¿está bueno o no está bueno? Entonces, después de estar en la gracia, en la libertad del Espíritu, se vuelven a la ley, a guardar pactos judíos, se vuelven a esclavizar. Pero mire lo que dice la palabra. Pablo le dijo a los Gálatas lo siguiente. Gálatas, ayúdame con Gálatas 3, 1 al 6. Gálatas 3. Creo que es el último versículo o el último pasaje bíblico que le mandé a Dieguito. Y si no, búsquenlo ahí en sus Biblias. Gálatas 3 del 1 al 6. Acuérdese, Pablo también estuvo luchando con gente que se dejaba engañar en la iglesia. Porque en esa época habían judaizantes. Había gente que les decían, sí, Jesús y todo, pero ustedes sigan guardando la ley. Vamos, Gálatas 3 del 1 al 6. Voy a leerlo, dice. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo fue crucificado, ha sido presentado tan claramente? Mire, ¿quién los ha hechizado? ¿Sí? Después dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe que aceptaron, o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes,
¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Amén. Los Gálatas, mire, Pablo les dijo: ay, Gálatas, ¿por qué son tan torpes? Y volvieron a lo que estaban antes, de donde Dios los sacó. Ahora otra vez están allá. Y eso es lo que está pasando. Hay muchos cristianos que lo dice en la Biblia, no siendo yo, torpes, como lo dice ahí, que se están dejando engañar por doctrinas que ahora están surgiendo con mucha fuerza. Amén. Ahora vamos con otro tipo de engaños, hermanos. Esos eran los engaños religiosos, doctrinales. Ahora vamos, mire, lo que yo les voy a decir es en serio, y necesito que como iglesia nos lo tomemos en serio, porque el mundo se lo está tomando muy en serio. Esta semana, si no se han dado, ¿ustedes han escuchado noticias de lo que ha pasado esta semana en Estados Unidos? ¿Qué pasó esta semana en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Exactamente. En Estados Unidos están a punto de reconocer la vida extraterrestre, los ovnis. Y eso, por eso le digo, suena fantasía, pero eso es lo que está sucediendo en el mundo ahora. Está sucediendo, y mire, ¿cómo se dice? Mensaje no, este tipo de cosas de los ovnis, los extraterrestres, no sé si se han dado cuenta, pero ha cogido una fuerza impresionante. ¿Esa cosmovisión? Bueno, gracias. Está creciendo tremendamente. Ustedes ven History Channel, ¿sí? ¿Han visto este canal? Alienígenas ancestrales, alienígenas no sé qué, extraterrestres no sé qué, y está creciendo mucho, pero eso hace parte del engaño que viene, hermanos. Así que no se dejen engañar. Y no estoy desconociendo esto, es decir, nosotros sabemos que estas cosas, esas entidades y esas cosas que se ven, eso proviene de un mundo espiritual que muchas veces desconocemos. Eso es espiritual, hermanos, porque la palabra de Dios dice que hay potestades principales y se mueven en los lugares celestes, en los cielos. Pero no voy a hablar de ese tema. ¿Y qué puedo decir? ¿Se puede hablar de ese tema desde la Biblia? Claro que sí, pero no voy a hablar de eso hoy. Solo se den cuenta de lo que está viviendo el mundo ahora. Es una realidad, y yo como cristiano no puedo decir: ay no, yo no escucho eso, no veo eso, eso no es conmigo, eso no, pero la gente del mundo sí lo está viviendo. Y si un día se llega a manifestar algo de eso, y entonces vamos a decir: ay, los extraterrestres sí son reales, entonces lo que dice la Biblia es mentira. Pilas, hermanos, mucho cuidado, porque mire, no se les haga raro. No estoy diciendo, pero no se les haga raro si llega a suceder que un día esto, ya toda la humanidad esté de acuerdo con que aún los altos gobiernos estén de acuerdo en que la vida extraterrestre es real, que los marcianitos y todo eso es real. No se les haga raro, en serio. Por eso les digo, hay que tomar con seriedad este tema. No se les haga raro y no se dejen confundir. Amén. Ahora, yo no sé si te di otra imagen, Mateito, de la Agenda 2023. ¿Saben qué es eso? ¿Han escuchado la Agenda 2023? Hermanos, yo creo que es tiempo en que abramos los ojos y nos demos cuenta de lo que está pasando alrededor. No solamente mirar Caracol y RCN, no, ni Noticias 1, no. Miremos lo que está pasando en el mundo, porque si no vamos a ser engañados. La Agenda 2030 es una realidad. Esto no es una teoría conspirativa. Esto no es algo que hay en lo oculto, que los masones allá tienen oculto. No, eso es algo que está abierto al mundo. Las Naciones Unidas, la ONU, está promoviendo esto. ¿Qué se trata la Agenda 2030? Que en el año 2030 quieren hacer un gobierno, un solo gobierno, donde haya equidad para todos. Suena bonito, donde todos tengan las mismas oportunidades, donde tengan todos los mismos derechos. Suena bonito, pero eso es súper peligroso. ¿Por qué? ¿A qué le suena parecido eso de un solo gobierno? ¿A qué le suena parecido eso? Ecumenismo, sí, pero algo más. Al anticristo. Es el que va a venir, o va a haber un gobierno. Él es el único que va a gobernar. Y todo se está preparando. Y eso está corriendo, está andando, hermanos, en el año 2030.
las Naciones Unidas quieren que eso sea una realidad, que todos los países se unan en un solo gobierno, una sola economía. Amén. Entonces por eso, hermanos, hay que despertar, atentos a lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Todo eso suena muy bonito, que van a luchar contra el calentamiento global, contra la pobreza, eso suena muy bonito, pero es el escenario perfecto para que venga el anticristo y gobierne. Amén. ¿Y saben quién está detrás de eso? ¿Saben quién está? Mire, yo les digo, no me crean a mí, vayan y busquen. No me crean a mí, vayan y busquen ustedes mismos. ¿Saben quién también está detrás de esa Agenda 2030? El Vaticano, desde el 2011. ¿Tienes esa imagen, Mateito? Creo que sí tengo eso, te mandé otra imagen, hace que dice el Vaticano, que habla de la Agenda 2030. Yo creo que le ha mandado a Dieguito esa imagen. Miren, desde el 2011 el Vaticano está luchando con eso. Y todavía sigue en esa lucha para que la Agenda 2030 sea una realidad. ¿No? Bueno, listo. Pero ustedes pueden ir a buscar. Entonces, ¿está creciendo la apostasía? ¿Sí o no? Listo. Entonces ahora sí vamos a ver cómo evitar ser engañados de todas estas doctrinas, de todas estas cosas sucediendo en este tiempo. Vamos al texto base en el que estábamos, 1 Timoteo 4. Vamos a leer desde el versículo 6. El versículo 6, Mateito, desde el versículo 6 vamos a leerlo. Bueno, leamos. Dice, 1 Timoteo 4, sí, desde el versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, mire, si esto ¿qué? Enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Mire, las iglesias muchas veces quieren evitar estos temas, no sé por qué, la verdad no sé por qué, pero tenemos que escuchar esto, porque esto es lo que está en la palabra de Dios. Y está bien hablar de muchos temas, del amor, de la fe, la familia. Claro que tenemos que predicar, pero no tenemos que esconder que también esto está en la palabra de Dios. Si enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido ¿con qué? Las palabras de la fe. ¿Y de la qué? Buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y la venidera. Aquí nos está diciendo cómo evitar ser engañados. Lo primero que dice es que tenemos que desechar esas fábulas y todas estas teorías que se están empezando a levantar. No las aceptes, pero no las aceptes no porque, ay no las acepto. Miren, puedes escucharlas, sí, aquí nadie, mire, un buen predicador de la verdad nunca le dirá a la gente, no escuche, no haga, no, tenemos que escuchar, tenemos que leer, pero no te dejes confundir, porque tenemos que conocer todo el contexto para saber por qué creemos en lo que creemos. Amén. Pero entonces, apártate de eso, cuando escuches, no te dejes confundir por todas esas doctrinas. Ahí dice, desecha esas fábulas profanas, ¿sí? Evítalas. Pero no en el sentido de que no puedes acercarte a esa información, sino en el sentido de que no te dejes confundir. Ahora, después lo que dice que ejercítate, ¿en qué dice? Ejercítate en la piedad. ¿Ejercítate qué? En la piedad. No sé dónde está, si está más adelantico, en el 7. Más bien ejercítate ¿qué? En la piedad. ¿Saben qué es la piedad? Mire, la misma palabra nos dice qué es la piedad. El mismo capítulo, en el mismo libro, en 1 Timoteo, en el capítulo anterior nos dice qué es la piedad. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. 2 puntos, aquí lo va a explicar. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba
en gloria. Entonces, ¿qué es la piedad? Es el evangelio. Ejercítate, ¿qué? En el evangelio. Ejercítate en las verdades de la palabra de Dios. ¿Y ejercitar qué es? ¿Qué es ejercitar? ¿Ah? Practicar y practicar, y dele y estudie y lea y lea. Eso es ejercitarse en la verdad, en la piedad, en el evangelio. Si estudiamos la palabra, hermanos, no seremos engañados, no seremos confundidos, no seremos confundidos por movimientos teológicos, doctrinas nuevas, por movimientos filosóficos, políticos. No te dejarás confundir porque estás ejercitándote en la palabra de Dios. Ahora, aquí va, porque la verdad es que muchos cristianos no saben por qué son cristianos. Tú le preguntas yo estoy seguro que le puedo preguntar a algunos cristianos: ¿usted por qué es cristiano? Pues no sé, yo desde que soy chiquito soy cristiano. No sé que son cristianos. En lugar de ser judíos, en lugar de ser mormones, en lugar de ser católicos, en lugar de ser lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué no están allá y sí acá? ¿Por qué? ¿Sí sabemos por qué? ¿Saben por qué? Miren, yo a los jóvenes desde hace mucho tiempo que estaba con un grupo de jóvenes, miren, a los jóvenes siempre les decía eso: ustedes tienen que aprender y saber por qué son cristianos. No porque sí, tienen que saber por qué. Y con los jóvenes trocamos mucho. Yo les hablé acerca de las verdades de la palabra, les hablé acerca de la historia de la Biblia, les hablé acerca de la historia de los evangelios. No solamente Biblia, historia, porque nuestra iglesia también tiene una historia. Les enseñaba a ellos acerca de los judíos, de los musulmanes. ¿Sí o no, Geraldine? Les enseñé todo, porque tenemos que saber por qué creemos en lo que creemos. Y no solamente decir, no porque sí, bueno, porque Jesús es mi Salvador. Sí, es mi Salvador, eso yo lo sé. Pero ¿por qué más? Amén. Estudia la palabra, hermano, devora la palabra de Dios. Eso es ejercitarse. Ejercitarse en el evangelio. Dejemos de conformarnos con lo que aquí venimos a recibir un domingo. Dejemos de tomar leche espiritual, hermanos, y comamos comida sólida. Pablo le decía no me acuerdo a quién, pero en la Biblia dice que Pablo le decía a la iglesia: ustedes debiendo ser ya adultos, son como niños todavía tomando leche espiritual. Y muchos llevan años y años en el evangelio y todavía con los mismos problemitas, todavía, yo sé que todos vivimos por problemas, pero miren, hermanos, duramos haciendo el mismo cursito años y años y años. Hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que madurar, tenemos que ir hacia adelante en estas doctrinas reales y profundas de la palabra de Dios. ¿Sigue tomando leche? Sí, porque uno sigue tomando leche, pero al mismo tiempo sigue comiendo comida sólida. Aquí es que tenemos que vivir como cristianos, maduros. Miren, hermanos, en otra iglesia en la que estuve, en un curso, bonitos los cursos, buenos los cursos, chéveres los cursos, pero tú veías a la misma persona, a las mismas personas, año tras año recibiendo el mismo cursito. Yo decía, no puede ser, tiene que avanzar. Ellos en lugar, ya deberían estar dando un curso, deberían estar enseñando el evangelio, y no, con los mismos problemas, y año tras año sobándole la espaldita. Hermano, vamos adelante. No, hermanos, vamos hacia la madurez en Cristo. Amén. Vamos hacia la madurez en Cristo. Vamos a crecer en el evangelio y dejar de ser niños fluctuantes que se dejan engañar y ser maduros y estudiar la palabra profundamente. Por eso muchas veces los cristianos no les da miedo ir a evangelizar, porque puede llegar cualquiera de otra religión y los coge y pam, porque no estudian la palabra, porque no estudian el evangelio y se dejan confundir. Tenemos que ser como los bereanos. ¿Saben quién eran los bereanos? Los de Berea. Vamos a leer Hechos 17.
10 al 12. Vamos rápido. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Hasta Berea, ese era un lugar, ¿sí? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mire, entraron en el terreno de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando ¿qué? Cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Saben qué pasó ahí? Que Pablo llegó a Berea y les predicó la palabra. ¿Y qué hicieron los bereanos? Ah, Pablo me está predicando esto, Pablo me está diciendo esto, vamos a ver qué dice la Biblia. Y cogían la Biblia. ¿Sí? Bueno, la Biblia que había, la Biblia que tenían los bereanos no es la misma de nuestra, era el Antiguo Testamento. Y empezaban a coger. Ah, wow, lo que dice Pablo concuerda con lo que dice la Biblia, las escrituras. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Coger el evangelio, y eso escuchan predicadores por montones, pero no van a la Biblia a decir, venga, lo que dijo este profeta o apóstol, toda esa gente, ¿es verdad? ¿Es realmente lo que dice la Biblia? Hermanos, vamos hacia la madurez en Cristo, a estudiar la palabra de Dios, a no conformarnos con la leche espiritual cuando hay una riqueza inmensa en la palabra de Dios. Amén. Cuando estudiamos la palabra de Dios, maduramos. Mire, yo les aseguro, mire, yo he tenido los mismos problemas que tiene todo el mundo. He pasado por crisis en mi hogar, con mi pareja, he sentido, mire, yo lucho con la ansiedad, yo he luchado con muchas cosas. Y no estoy todo el tiempo, ay, Señor, no, porque sé lo que dice la Biblia. Porque sé lo que dice la palabra de Dios y me aferro a lo que está en la palabra de Dios y salgo victorioso porque Dios me da la victoria a través de su palabra. Amén. La iglesia está para abrirle los brazos a los que vienen con problemas, ¿sí? La iglesia está con los brazos abiertos para escucharte. Pero yo te digo, hermano, avanza hacia la madurez. No te quedes como un niño chiquito que todo el tiempo necesita que su papá, ay, mi amorcito, lindo. No, vamos a crecer. Como dicen por ahí, toman biberón con un bigote. Sí, ahí con bigote y tomando biberón. No, hermanos, ya. Esto es necesario hablarlo. Amén. Y esto es con amor, para que despertemos y no caigamos en el error. Y no caigamos en las mentiras. Ejercítate, prepárate en el evangelio, estudia la palabra y estudia. Y si hay algo que, mire, yo oro y yo le pido al Señor y ojalá Dios quiera que así sea, podamos tener estudios bíblicos de doctrina profunda, que podamos estudiar todos estos temas. Oro por eso, voy a proponérselo al pastor a ver si lo hacemos, pero necesitamos crecer y no todo el tiempo estar ahí en las mismas, y crecer y avanzar en temas que van a edificar nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Porque mire lo que dice, vamos a leer Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, miren lo que tenemos que tener como cristianos. Escuchen, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, miren lo que dice, ¿están qué? Siempre preparados para dar una explicación. Una explicación. Nosotros tenemos que estar seguros que alguien nos pregunta, venga, ¿y ustedes en qué creen? ¿Qué hacen los cristianos? Hermano, creemos en esto, creemos en aquello, tenemos esas enseñanzas, creemos en el Espíritu Santo, en la Trinidad, creemos en todo, y todos los puntos que nos pregunten, los vamos a contestar. Tenemos que estar siempre preparados para cuando nos pregunten de nuestra fe y de lo que creemos nosotros. Amén. Y hermanos, si tienen dudas, acérquense, pregúntenos, pregúntenme a mí, pregúntenle al pastor, estudien, ¿sí? Es más, para poner en práctica lo que yo les estoy predicando, lleguen a su casa,
y miren a ver que si lo que les estoy predicando está en la palabra de Dios o no. No me crean a mí, no le crean al pastor, créanle a la palabra de Dios. Amén. Segundo punto. Para no ser engañados, hay que estar alerta, atentos y en oración. Alertas y en oración. Marcos 13, del 3 al 37. Mirad, velad y orad. ¿Qué es lo que dice? Velad. ¿Saben también qué es velad? Cuando le dicen en la Biblia, dicen velad. ¿Qué es velad? Cuando escuchan la palabra velad. Estar despiertos, atentos. Eso significa velar o velad en este contexto. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, acá refiriéndose a Cristo, dice, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Mire, a cada uno su ¿qué? Su obra. Y al portero, mire lo que dice, al portero mandó que velase, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿no los halle qué? ¿No los halle qué? Vea cómo están ahorita. ¿No los halle qué? Durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Es decir, despiertos, hermanos, porque el Señor se fue, pero pronto va a regresar, de repente, cuando medio no lo espere la gente. Y mire lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice, velad y orad, para que no entréis en ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que estar en oración, hermanos, porque los tiempos son difíciles y el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios, buscando a qué cristiano indocto, sin estudio de la palabra de Dios, que no ora y ¡prun! Se lo devora. Como dice el dicho antiguo, ¿no? El que no ora, el diablo se lo devora. Entonces, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así, o sea, así es el dicho. Entonces tenemos que orar, hermanos, porque hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Mire, el enemigo no descansa. El enemigo está con todas esas ideologías, con todos esos movimientos, tratando de engañar. Y los cristianos no podemos estar dormidos. No podemos estar dormidos. La gente, miren, marchas del LGTBI, bueno, yo no me sé las siglas. El orgullo gay allá haciendo sus marchas. Orgullosos, salen, se toman las calles. La idolatría, salen con sus muñecos y sus yesos, orgullosos, pitan. ¿Y los cristianos? ¿Y los cristianos? Tenemos que despertar, iglesia, y dejar de ser activos, sino reactivos, ¿sí? Entonces tenemos que orar, buscar al Señor en ayuno, en oración, para no ser engañados. Mire, para que no entréis en ¿qué? Dice, en tentación. Porque el enemigo nos quiere tentar con todas esas ideologías. El enemigo te quiere tentar, conoce tus pasiones, conoce tus malos deseos, porque todos tenemos malos deseos, todos, con los que luchamos. Y el enemigo te quiere apartarte de Dios. Por eso hay que estar en oración, alertas, despiertos. Entonces, ¿qué quiere decir alerta? Hey, ¿qué está pasando en el mundo entero? Y yo no sé si todo lo que dije hoy, todos lo sabíamos. Entonces tenemos que estar atentos, ¿qué está pasando en el mundo? Alerta con nuestros hijos, ¿qué les van a enseñar en los colegios? Porque ahora los drag queens le leen cuentos a los niños. Tenemos que estar alertas, hermanos, y despertar. Escrito está, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Si no estamos en oración, seremos movidos por la carne y por las falsas enseñanzas del mundo. Porque acuérdense, cuando Jesús estaba en oración,
y en ayuno en el desierto llegó Satanás y lo tentó. ¿Y cómo derrotó Jesús al enemigo, a Satanás, en el desierto? Con la palabra le dijo, escrito está. ¿Y qué tal si viene el enemigo y te tienta? Ay, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ay, se me olvidó. No recuerdo. Pan, tome. El enemigo se lo llevó porque no sabemos palabra de Dios. Llegamos a evangelizar a alguien y, ay, ¿qué dice la Biblia? Ay, no recuerdo, hay un versículo como que Dios te ama. No, hermano, ya tenemos que salir de eso y empezar a estudiar la palabra y decirle a la gente, mire, escrito está, escrito está, y decirle la palabra, estudiar la palabra. ¿De acuerdo o no? Entonces, miren, hermano, yo también soy tentado, como les dije, soy tentado. Mire, hace poco el enemigo quería tentarme muy fuerte. ¿Y qué hice yo? No, pues escrito está. ¿Y sabes qué versículo utilicé en ese momento? Romanos 12:21. Dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y yo dije, yo no me voy a dejar vencer por el mal, voy a vencer el mal con el bien. Y me voy a poner a orar. Y me puse a orar y el Señor me fortaleció. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, no nos dejemos vencer por la pereza. Despiértate tú que duermes. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, si realmente tienes una comunión con Dios, si realmente todos los días los buscas, pero tenemos que buscar al Señor en este tiempo, porque los tiempos cada vez van a ser peores, más malos. Y los hijos de Dios tienen que estar despiertos. Acuérdense de lo que leímos en Marcos 11:37, que cuando llegue el Señor no se encuentre durmiendo, como cuando las vírgenes que estaban durmiendo, ¿sí? Llegó el esposo, llegó el novio, se despertaron y algunas no tenían aceite, no tenían su lámpara alumbrando, pero las otras 5 sí, 10. Entonces, que cuando llegue nuestro Señor no nos encuentre durmiendo, sino con la lámpara encendida. ¿Qué dice la palabra acerca de la lámpara? ¿Lámpara es qué? A mis pies tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que la palabra representa la palabra de Dios. Y la lámpara tenía que estar llena de ¿qué? De aceite, que representa el Espíritu de Dios. Cuando llegue el Señor, nos tiene que encontrar de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Porque Dios nos llamó a ser lámparas, ¿se acuerdan, no? Lámparas en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, sí, porque dice que tenemos que ser como lámparas, sí, que una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino que se pone en la parte de arriba para que alumbre. Como cristianos no tenemos que estar más escondidos, sino salir con la luz y alumbrar con la luz de Cristo allá afuera. Amén. Vamos a orar, pónganse en pie. Amén. ¿Cuántos fuimos edificados en esta mañana?